Dorotea Valmont, se despierta sobresaltada en su enorme cama, empapada en sudor frío, mientras los ecos de sus propios gritos se desvanecen en la oscuridad de la mansión Altabrisa. Sus manos temblorosas aferran las sábanas como si fueran un salvavidas, mientras las imágenes de su difunto primer esposo se disipan lentamente de su mente atormentada. Al otro lado del muro que separa sus aposentos, Mateo Ribeiro escucha atentamente, con la mirada fija en el techo y el corazón acelerado, debatiéndose entre respetar el pacto de no interferencia que firmaron o acudir a consolarla. Cuando los sollozos de Dorotea atraviesan las paredes como dagas, Mateo se levanta decidido, sus pies descalzos, avanzando por el frío pasillo hacia la habitación de quien es su esposa solo en documentos. Sus nudillos dudan un instante antes de golpear suavemente la puerta, mientras la lluvia azota los ventanales góticos y el viento parece susurrar secretos que ambos han guardado demasiado tiempo. La pluma tembló ligeramente entre los dedos de Dorotea Valmont, mientras firmaba el documento que sellaría su destino. Frente a ella, Mateo Ribeiro observaba con expresión indescifrable, sus ojos oscuros revelando nada de sus pensamientos. Con esto queda establecido, declaró el notario, ajustando sus anteojos, un matrimonio con términos claros, habitaciones separadas, vidas independientes, y respeto mutuo. Dorotea asintió, sintiendo el peso del anillo en su dedo anular izquierdo. No era un símbolo de amor, sino un contrato. A sus 28 años, viuda del barón de Cardona, necesitaba protección. Mateo Ribeiro, capitán retirado con una fortuna considerable, buscaba respetabilidad social y una administradora para su mansión Altabrisa, mientras él continuaba con sus misteriosos viajes. Señora Ribeiro, pronunció Mateo, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. Bienvenida a su nuevo hogar. El carruaje atravesó los imponentes portones de hierro forjado. Altabrisa se alzaba majestuosa sobre un acantilado, con sus torres y gárgolas vigilando el mar embravecido. La mansión parecía tan hermosa como inhóspita. El ala este será suya, explicó Mateo mientras un sirviente abría las pesadas puertas. He ordenado acondicionar las habitaciones según sus preferencias. Dorotea contempló el vestíbulo de mármol, las escaleras serpenteantes y los pasillos que se perdían en sombras. Este matrimonio era su salvación, su escape de la pobreza tras la muerte de su primer marido. Agradezco su generosidad, señor Ribeiro. Mateo, por favor. Al menos cuando estemos solos. Sus miradas se encontraron brevemente. Había algo en sus ojos, una tristeza compartida, un reconocimiento mutuo de heridas no cicatrizadas. La cena se sirve a las 7, continuó él. No es obligatorio que me acompañe, pero sería un placer. Esa noche, mientras recorría su nueva habitación, Dorotea observó los detalles: cortinas de seda azul, muebles de caoba tallada, una chimenea de mármol, todo elegante y frío a la vez, como su matrimonio. Abrió las ventanas, y el viento marino inundó la estancia. A lo lejos, las olas rompían contra los acantilados con furia, como presagiando tormenta. Altabrisa guardaba secretos, podía sentirlo en el crujir de la madera, en los susurros del viento por los pasillos. Dorotea cerró los ojos. Había escapado de un infierno para entrar en un limbo de cortesía y distancia. Era mejor así. Después de lo vivido con el barón, la soledad era un refugio, no una condena. La cicatriz en el hombro de Dorotea ardía como si fuera reciente, aunque habían pasado 3 años desde que el barón de Cardona, en uno de sus arranques de ira, le había arrojado un candelabro encendido. Sentada frente al espejo, sus dedos recorrieron la marca irregular bajo la tela del camisón. El varón había sido un monstruo disfrazado de noble. Los primeros meses de matrimonio fueron soportables, pero el alcohol y las deudas de juego transformaron la cortesía en violencia. Nadie la había ayudado entonces. Las marcas se escondían bajo capas de seda y sonrisas practicadas. Su muerte repentina, un accidente de caza, dijeron, había sido su liberación. Pero también su ruina. El varón dejó solo deudas y un nombre manchado por rumores. Ahora, este nuevo matrimonio era su tabla de salvación. Al otro lado de la mansión, Mateo Ribeiro contemplaba el mar desde su estudio. Las cartas náuticas desplegadas sobre su escritorio hablaban de viajes pasados y futuros. Su mano acariciaba inconscientemente el guardapelo de plata que siempre llevaba consigo, donde guardaba un mechón de cabello rubio. Camelia, su primera esposa, había sido la luz de su vida durante los 5 años que duró su matrimonio. Mientras él surcaba mares como capitán,
Ella aguardaba en Altabrisa, escribiéndole cartas llenas de amor y esperanza, hasta aquella fatídica noche. Regresó de un largo viaje para encontrar la mansión en silencio sepulcral. Los sirvientes, con rostros sombríos, le condujeron hasta el acantilado donde Camelia había decidido poner fin a su vida. No dejó nota, solo preguntas sin respuesta y una culpa que lo consumía desde entonces. ¿Qué la había llevado a tal desesperación? ¿Acaso su ausencia, sus prolongados viajes, la soledad de Altabrisa? Nunca lo sabría. Durante la cena, Dorotea observaba disimuladamente a Mateo. Las arrugas en las comisuras de sus ojos hablaban de años en alta mar, enfrentando sol y tormentas. Sus manos, fuertes pero gentiles, manejaban los cubiertos con precisión casi militar. ¿Puedo preguntar sobre sus viajes? Se atrevió a romper el silencio. Mateo levantó la mirada, sorprendido. He navegado prácticamente todos los mares conocidos, el Caribe, el Mediterráneo, incluso hasta las Indias Orientales. Debe haber visto maravillas, y horrores también, respondió con voz queda. El mar es hermoso pero implacable, como la vida misma. Esa noche, las pesadillas regresaron. Dorotea se vio atrapada nuevamente en la mansión del barón, corriendo por pasillos interminables mientras él la perseguía con una fusta en la mano. Despertó gritando, empapada en sudor frío. Se levantó temblorosa y se acercó a la ventana. La luna iluminaba el jardín y, para su sorpresa, distinguió una figura en el gazebo. Mateo, completamente vestido a pesar de la hora, mirando hacia el mar. Los días siguientes confirmaron su sospecha. Las ojeras de Mateo se profundizaban, pero nunca mencionaba cansancio. Una noche, fingiendo retirarse a su habitación, Dorotea lo siguió discretamente y lo vio entrar a la biblioteca. Horas después, cuando se asomó, lo encontró leyendo junto al fuego, como si el sueño fuera un lujo que no podía permitirse. ¿Nunca duerme?, preguntó desde el umbral. Mateo cerró el libro lentamente. El sueño y yo no somos buenos compañeros, respondió con una sonrisa triste. Prefiero la vigilia a los recuerdos que la noche trae consigo. Dorotea asintió, comprendiendo perfectamente. Ambos luchaban contra fantasmas, cada uno a su manera. Buenas noches, Mateo. Que descanse, Dorotea. Y si necesita algo. Lo sé, gracias. La vida en Altabrisa se estableció en una rutina de cortesía cuidadosamente orquestada. Dorotea supervisaba la mansión, organizaba menús, dirigía a los sirvientes. Mateo pasaba los días en su estudio o cabalgando por los acantilados. Se encontraban para las comidas, intercambiaban comentarios sobre el clima o las noticias llegadas del pueblo, y luego cada uno volvía a su respectiva soledad. Era un matrimonio de papel, exactamente como habían acordado. Durante las cenas, Dorotea notaba cómo Mateo apenas probaba bocado, empujando la comida de un lado a otro del plato, mientras mantenía conversaciones superficiales. A veces, lo sorprendía observándola con una expresión indescifrable, que rápidamente ocultaba tras su copa de vino. He notado que la biblioteca necesita reorganización, comentó Dorotea una noche. Si no le importa, me gustaría encargarme de ello. Por supuesto, respondió él, considera Altabrisa como suya. Aunque, dudó un instante, hay una sección de libros náuticos y diarios personales que preferiría mantener en orden actual. Respetaré su privacidad, no se preocupe. Una tarde, mientras arreglaba flores en el salón, escuchó a dos sirvientas conversando en el pasillo. El señor volvió a pasar la noche en la biblioteca, susurró una. Marta dice que nunca lo ha visto dormir en su cama. Desde lo de la primera señora, no descansa, respondió la otra. Dicen que camina por la mansión toda la noche, como un alma en pena. Dorotea fingió no haber escuchado cuando entraron, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. Aquella noche, incapaz de conciliar el sueño, se aventuró por los pasillos de Altabrisa. La mansión era diferente en la penumbra. Las sombras danzaban con la luz de su candelabro, los retratos de antepasados parecían seguirla con la mirada. Al pasar frente al estudio de Mateo, vio luz bajo la puerta. Se detuvo, dudando si llamar. Finalmente, se alejó sin hacer ruido. Cada uno tenía derecho a sus propios demonios. A medida que pasaban las semanas, Dorotea comenzó a notar los patrones nocturnos de la mansión. El crujir de la madera a determinadas horas, los pasos de Mateo, recorriendo el pasillo del ala oeste. El ocasional tintineo de cristal cuando servía brandy en la biblioteca. Una noche encontró un libro sobre su mesita de noche, Historias y leyendas del mar Caribe. No había nota,
pero supo inmediatamente quién lo había dejado. Al día siguiente, durante el desayuno, mencionó casualmente un pasaje que le había resultado interesante. «Es mi favorito también», respondió Mateo, con la primera sonrisa genuina que ella le había visto. Pensé que podría gustarle. Estos pequeños gestos comenzaron a aparecer. Un ramo de flores silvestres en el invernadero, un comentario apreciativo sobre los cambios que ella realizaba en la decoración, una pregunta sincera sobre su día. Sin embargo, la distancia física se mantenía escrupulosamente. Nunca un roce accidental, nunca un contacto más allá de lo estrictamente necesario para la cortesía social. Cuando debían caminar juntos, Mateo mantenía siempre 3 pasos de separación, como si una línea invisible marcara el límite que no debía cruzarse. Una mañana, Dorotea descubrió a Mateo dormido en la biblioteca, un libro abierto sobre su pecho. Por primera vez, pudo observarlo sin barreras, las líneas de expresión suavizadas, el cabello negro ligeramente canoso en las sienes, la cicatriz casi imperceptible en la ceja izquierda. Parecía vulnerable, casi en paz. Se retiró silenciosamente, pero el recuerdo de ese momento permaneció con ella. Bajo la fachada del capitán estoico y distante, había un hombre de carne y hueso, tan atormentado como ella misma. Esa noche antes de dormir, Dorotea escribió en su diario: «Vivimos bajo el mismo techo, compartimos la misma mesa, respiramos el mismo aire. Y sin embargo, nos separa un océano de silencios». La tormenta llegó sin aviso, azotando Altabrisa con furia desmedida. Relámpagos iluminaban las habitaciones en destellos fantasmales, mientras el viento aullaba entre las torres de la mansión. Dorotea observaba la tempestad desde su ventana, cada trueno reverberando en su pecho como un mal presagio. Estas tormentas siempre le traían recuerdos. Fue durante una noche, así, cuando el barón la encerró en el sótano como castigo por haber derramado vino en la cena. 3 días en oscuridad, con solo agua y pan duro, mientras arriba la tormenta rugía interminable. El estruendo de un trueno particularmente cercano la sobresaltó. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la mansión en tinieblas. Dorotea buscó a tientas las cerillas junto a su cama, pero sus manos temblorosas las derribaron al suelo. La oscuridad se volvió opresiva, sofocante. Su respiración se aceleró mientras el pánico familiar comenzaba a apoderarse de ella. No eran solo recuerdos, era como si estuviera nuevamente allí, en aquel sótano, con las ratas correteando a su alrededor, y la voz del varón prometiendo castigos peores si intentaba escapar. Un relámpago iluminó brevemente la habitación, revelando una silueta que no debería estar allí. Dorotea gritó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. «Dorotea, soy yo, Mateo». Su voz llegó clara a pesar de la tormenta. Escuché un ruido. «¿Está bien?». Otro relámpago permitió que Dorotea distinguiera su rostro preocupado en el umbral de la puerta. Llevaba un candelabro encendido que apenas iluminaba el espacio entre ellos. «¿La tormenta?», murmuró ella, incapaz de explicar el terror que la paralizaba. Mateo avanzó cautelosamente, dejando el candelabro sobre la mesita de noche. La observó con atención, notando su palidez y los temblores incontrolables que sacudían su cuerpo. «No es solo la tormenta, ¿verdad?», preguntó con suavidad. Dorotea negó con la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Un sollozo escapó de su garganta, y luego otro, hasta que ya no pudo contenerlos. Sin decir palabra, Mateo se sentó junto a ella en la cama, y tras un momento de duda, la rodeó con sus brazos. Dorotea se tensó inicialmente ante el contacto inesperado, pero el calor de su cuerpo y la firmeza gentil de su abrazo fueron desmoronando sus defensas. «Estás a salvo», susurró él contra su cabello. «Estás a salvo aquí». Permanecieron así mientras la tormenta continuaba su asalto furioso contra Altabrisa. Poco a poco, la respiración de Dorotea se normalizó y los temblores cedieron. Sin embargo, Mateo no aflojó su abrazo. «¿Quieres que me quede hasta que pase la tormenta?», preguntó finalmente. Dorotea asintió, incapaz de expresar con palabras cuánto necesitaba no estar sola esa noche. Mateo se acomodó contra el cabecero de la cama, manteniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. «Duerme», murmuró, «yo vigilaré». Por primera vez en años, Dorotea se permitió cerrar los ojos sin miedo. El último pensamiento antes de caer dormida fue la extraña contradicción. El hombre que había jurado mantener distancia ahora era su ancla en la tormenta. La mañana siguiente trajo consigo un silencio incómodo durante el desayuno.
Ninguno mencionó lo ocurrido la noche anterior. Mateo leía el periódico mientras Dorotea untaba mantequilla en su pan con excesiva concentración. Las únicas palabras intercambiadas fueron cortesías vacías sobre el clima y los planes del día. Sin embargo, algo había cambiado. Una barrera invisible se había derrumbado entre ellos, aunque ninguno se atrevía a reconocerlo. 3 noches después, las pesadillas regresaron. Dorotea despertó ahogando un grito, con la imagen del varón aún fresca en su mente. Se incorporó en la cama, intentando calmar su respiración agitada, cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Dorotea, la voz de Mateo sonaba preocupada. ¿Puedo entrar? Sin esperar respuesta, abrió ligeramente la puerta. La luz de su candelabro proyectaba sombras danzantes en las paredes. Te escuché, comenzó él dudando. Pensé que quizás, por favor, fue todo lo que ella pudo decir. Mateo entró, y tras dejar el candelabro en la mesita, se sentó en el sillón junto a la ventana. No intentó acercarse a la cama, respetando el espacio de Dorotea mientras le ofrecía su presencia silenciosa. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó finalmente. Dorotea negó con la cabeza. Las palabras no podían describir adecuadamente el horror de sus recuerdos. Está bien, respondió él. No es necesario. Solo recuerda que ya no estás allí. Estás aquí en Altabrisa, y él no puede alcanzarte. La certeza en su voz actuó como bálsamo. Dorotea se recostó nuevamente, observando a Mateo en el sillón, su perfil recortado contra la ventana, vigilante como un guardián nocturno. ¿Te quedarás?, preguntó ella en un susurro. Hasta que amanezca. Y así comenzó su ritual no hablado. Cuando las pesadillas atacaban, Mateo aparecía en su puerta, como si pudiera sentir su angustia a través de las paredes de Altabrisa. Ocupaba siempre el mismo sillón, a veces leyendo a la luz del candelabro, otras simplemente contemplando la noche a través de la ventana. Durante el día, mantenían la farsa de normalidad. Nadie hubiera sospechado que algo había cambiado entre ellos. Pero cuando caía la noche, las máscaras se abandonaban. Una madrugada particularmente fría. Mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Dorotea rompió el silencio habitual. Mi primer esposo no murió en un accidente de caza, confesó, mirando al techo. Se suicidó cuando sus acreedores amenazaron con encarcelarlo, pero antes me culpó de todas sus desgracias. Mateo escuchaba sin interrumpir, su rostro apenas visible en la penumbra. Me encerró durante días, continuó ella. Dijo que si moría, sería por mi culpa. Cuando finalmente me encontraron, después de su muerte, estaba más muerta que viva. Lo siento. La voz de Mateo sonaba ronca, contenida. Nadie debería pasar por algo así. ¿Por qué nunca duermes?, preguntó ella, cambiando abruptamente de tema. Hubo un largo silencio antes de que él respondiera. Porque en sueños veo a Camelia saltando del acantilado, una y otra vez. Y siempre llego tarde para salvarla. La honestidad cruda de su respuesta creó un nuevo vínculo entre ellos. No eran solo dos extraños unidos por conveniencia, sino dos sobrevivientes reconociendo sus heridas mutuas. Con el paso de las noches, las conversaciones se volvieron más frecuentes. Susurros en la oscuridad que revelaban fragmentos de sus vidas, temores, incluso ocasionales, recuerdos felices. A veces Mateo relataba historias de sus viajes, describiéndole amaneceres en mares lejanos o ciudades exóticas que había visitado. Nunca hablaban de estos encuentros durante el día. Era como si existieran en dos realidades paralelas. La diurna, regida por el contrato matrimonial y sus cláusulas de distancia, y la nocturna, donde las barreras caían, y solo existían dos almas buscando consuelo en la presencia del otro. El carruaje de Agatha Valmont llegó a Altabrisa en una tarde soleada de octubre. Dorotea observaba desde la ventana del salón, un nudo formándose en su estómago, mientras su hermana mayor descendía con su habitual aire de superioridad. «Querida hermana», exclamó Agatha al entrar, abrazándola con afectación. «¿Cuánto tiempo? Veo que la vida de casada te sienta bien». Dorotea correspondió al abrazo con rigidez. Agatha nunca había aprobado su primer matrimonio, y tras la muerte del varón, había sido la primera en sugerir que Dorotea podría haber tenido algo que ver. «No esperaba tu visita», comentó Dorotea mientras una sirvienta servía el té. «Las hermanas no necesitan invitación», respondió Agatha, examinando críticamente el salón. Además, estaba preocupada. «Tu carta era tan escueta sobre tu nuevo matrimonio». Mateo se unió a ellas poco después, saludando a Agatha con cortesía distante.
Durante la cena, Dorotea notó cómo su hermana observaba cada interacción entre ellos, cada mirada, cada palabra intercambiada. Debo decir, señor Ribeiro, que su reputación lo precede, comentó Agatha mientras degustaban el postre. Un capitán audaz, un viudo solitario, y ahora un esposo ausente por lo que veo. ¿Ausente?, preguntó él, arqueando una ceja. Mi hermana y usted apenas se miran. Comparten techo pero no vida. Agatha sonrió con malicia, aunque quizás sea lo mejor, considerando los rumores sobre su primera esposa. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Mateo apretó los puños sobre el mantel mientras Dorotea miraba a su hermana con reproche. Agatha, por favor, intervino. No es el momento. ¿Cuándo lo será entonces?, insistió. Cuando te encuentren también al pie del acantilado. Mateo se levantó bruscamente. Discúlpenme, dijo con voz controlada. Tengo asuntos que atender. Esa noche, por primera vez desde que iniciaron su ritual, Mateo no apareció en la puerta de Dorotea. Ella esperó despierta, escuchando los sonidos de la mansión, pero solo percibió silencio. A la mañana siguiente, Agatha la interceptó en el jardín. He visto cómo lo miras, acusó sin preámbulos. ¿Has olvidado lo que el varón te hizo? Los hombres como ellos solo traen destrucción. Mateo no es como el varón, defendió Dorotea. No sabes nada de él, y tú sí. Agatha rió con desdén. ¿Sabes por qué su primera esposa saltó? ¿O por qué guarda un cofre con cartas bajo llave en su estudio? Dorotea sintió un escalofrío. Nunca había entrado al estudio de Mateo sin su permiso, respetando su privacidad como él respetaba la suya. ¿Cómo sabes eso? Los sirvientes hablan, respondió Agatha encogiéndose de hombros. Y yo escucho. Esa tarde, mientras Agatha descansaba, Dorotea vio llegar a un mensajero. Mateo recibió la carta personalmente, su rostro palideciendo visiblemente al leerla. Sin decir palabra, se encerró en su estudio durante horas. Durante la cena anunció abruptamente. Debo partir mañana. Un asunto urgente requiere mi presencia en el puerto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Dorotea, intentando ocultar su desconcierto. No lo sé con certeza. Quizás una semana. Agatha observaba el intercambio con interés mal disimulado. Qué conveniente, murmuró, justo cuando empezaba mi visita. Esa noche, Dorotea esperó nuevamente, pero Mateo no apareció. A través de la ventana, lo vio caminando por el jardín bajo la luna. Su figura solitaria, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia el mar. La carta que había recibido permanecía en su bolsillo. Un secreto más en una casa ya repleta de ellos. El baile de primavera en Altabrisa era una tradición que Mateo había decidido resucitar tras su regreso. La mansión resplandecía con cientos de velas, flores frescas adornaban cada rincón, y la música de la orquesta flotaba por los salones como una caricia. Dorotea, ataviada con un vestido azul medianoche que Mateo había insistido en regalarle, se sentía observada constantemente. No solo por los invitados curiosos ante este extraño matrimonio, sino por su esposo mismo, cuyos ojos la seguían a través del salón con una intensidad que hacía acelerar su pulso. Desde su regreso del puerto, algo había cambiado en él. La distancia diurna se había reducido gradualmente. Pequeños gestos, conversaciones más largas durante las comidas, incluso algún roce casual de manos al pasar el azucarero. Por las noches, su ritual continuaba, pero ahora Mateo ocasionalmente se sentaba al borde de la cama, más cerca, como si también él necesitara el confort de la proximidad. Agatha, que había prolongado su visita indefinidamente, no perdía detalle de estos cambios. El capitán parece haber encontrado un nuevo puerto, comentó maliciosamente, mientras observaban a Mateo conversando con algunos invitados. Debo felicitarte por conquistar al viudo inconsolable. No sabes de qué hablas, respondió Dorotea, aunque un leve rubor traicionó sus palabras. Más tarde, cuando el baile estaba en su apogeo, Mateo la invitó a dar un paseo por el jardín iluminado con farolillos. Caminaron en silencio hasta llegar al pequeño laberinto de setos, donde la música apenas llegaba como un eco lejano. Hay algo que debo decirte, comenzó él, su voz inusualmente vacilante. Algo que debí confesar hace tiempo. Dorotea lo miró expectante, notando la lucha interna reflejada en su rostro. Cuando firmamos nuestro acuerdo, yo no buscaba solo una administradora para Altabrisa, continuó. Buscaba redención. Pensé que ayudándote a escapar de tu pasado, podría expiar mi culpa por no haber salvado a Camelia. Mateo, pero estos meses juntos han cambiado todo, la interrumpió. Ya no es sobre el pasado, es sobre...
Un sirviente apareció repentinamente en el sendero, su respiración agitada por la carrera. Señor, disculpe la interrupción, dijo con urgencia. Ha llegado un mensajero. Dice que es extremadamente urgente, sobre el asunto de Lisboa. El rostro de Mateo se transformó instantáneamente, toda emoción reemplazada por una máscara de seriedad. Discúlpame, le dijo a Dorotea, apretando brevemente su mano. Debo atender esto. Continuaremos después. Pero mientras lo veía alejarse apresuradamente, Dorotea tuvo la certeza de que el momento de verdad se había perdido. La fiesta continuó sin Mateo. Dorotea mantuvo las apariencias, sonriendo a los invitados mientras su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras interrumpidas en el jardín. Cuando finalmente el último carruaje abandonó Altabrisa, se dirigió al estudio de Mateo, decidida a concluir la conversación. Lo encontró sentado tras su escritorio, contemplando un guardapelo abierto. Al verla, lo cerró rápidamente, pero no antes de que ella vislumbrara un mechón de cabello rubio en su interior. Camelia, dijo Dorotea, no como pregunta sino como confirmación. Mateo asintió, señalando la silla frente a él. Te debo una explicación, comenzó después de un largo silencio. No solo sobre lo que iba a decirte en el jardín, sino sobre todo. Sirvió 2 copas de brandy, ofreciéndole una a Dorotea. Ella la aceptó, aunque raramente bebía. Camelia no saltó del acantilado por desesperación o locura, como dicen los rumores, su voz sonaba hueca, desprovista de emoción. Se quitó la vida porque descubrió que yo le había sido infiel durante mis viajes. Dorotea contuvo la respiración. De todas las confesiones posibles, esta era la que menos esperaba. Encontró cartas, continuó Mateo, correspondencia con una mujer en Lisboa. No eran cartas de amor, sino algo peor. La evidencia de una doble vida, de promesas hechas a otra mientras ella esperaba fielmente en Altabrisa. Bebió su brandy de un trago antes de continuar. Cuando regresé de mi viaje, los sirvientes me entregaron su última carta. Me culpaba por haberla condenado a una vida de mentiras, por haberla hecho creer en un amor que yo había traicionado sistemáticamente. ¿Por eso no duermes?, preguntó Dorotea suavemente. Cada vez que cierro los ojos, leo esa carta nuevamente, respondió. Veo su cuerpo destrozado al pie del acantilado. Me convertí en un fantasma viviente, consumido por la culpa. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Por eso firmé nuestro contrato con esas condiciones. No merezco el amor o la cercanía de nadie. No después de lo que hice. Dorotea observaba su espalda tensa, la rigidez de sus hombros cargando un peso invisible. ¿Y la carta que recibiste durante la fiesta?, preguntó. ¿Tiene relación con esto? Mateo se volvió lentamente. La mujer de Lisboa falleció hace 3 semanas, respondió. Dejó un hijo, mi hijo. La revelación cayó como una losa entre ellos. Dorotea sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El mensajero trajo los documentos para traerlo a Altabrisa, continuó Mateo. Tiene 8 años y no tiene a nadie más en el mundo. El silencio que siguió parecía contener todas las palabras no dichas entre ellos, todos los sentimientos confusos que habían crecido durante esos meses. Entenderé si deseas anular nuestro matrimonio, dijo finalmente Mateo. Esto cambia todo. No puedo pedirte que aceptes criar al hijo de mi traición. Dorotea se levantó, dejando la copa intacta sobre el escritorio. Necesito tiempo. Fue todo lo que dijo antes de salir del estudio, dejando a Mateo solo con sus fantasmas. La lluvia comenzó poco después del amanecer, primero como una llovizna suave, y luego transformándose en un aguacero implacable que parecía querer lavar Altabrisa de todos sus secretos. Dorotea permanecía encerrada en su habitación, ignorando los suaves golpes de su doncella, ofreciéndole el desayuno. La confesión de Mateo había removido algo profundo en ella. No era tanto la existencia del niño lo que la perturbaba, sino la realización de cuán frágiles eran las conexiones humanas, cuán fácilmente se rompían las promesas. Sobre su tocador descansaba un pequeño relicario de plata que había pertenecido a su madre. Lo abrió, revelando un diminuto retrato familiar. Ella, sus padres y Agatha, todos sonriendo en un momento congelado de felicidad, antes de que la enfermedad se llevara a sus progenitores. El objeto tan familiar y reconfortante durante años, ahora parecía burlarse de ella. ¿Cuántas mentiras se escondían detrás de esa imagen perfecta? ¿Acaso su padre no había tenido también una amante, un secreto que su madre había llevado a la tumba? La verdad era que todos construían fachadas,
Todos escondían partes de sí mismos. Incluso ella, con su aparente fragilidad, ocultaba una fortaleza que había sobrevivido al infierno del varón. Un trueno particularmente violento la sobresaltó. A través de la ventana empañada, distinguió una figura en el jardín. Mateo, de pie bajo la lluvia torrencial, mirando hacia el mar embravecido. No llevaba abrigo ni sombrero. Simplemente estaba allí, permitiendo que la tormenta lo empapara como si buscara algún tipo de purificación imposible. Sin pensar en lo que hacía, Dorotea salió de su habitación y bajó corriendo las escaleras. Cruzó el vestíbulo y salió al jardín, la lluvia golpeándola inmediatamente con fuerza, pegando el camisón a su cuerpo y empapando su cabello suelto. «Mateo», gritó sobre el rugido de la tormenta. «Mateo». Él se volvió lentamente. Su rostro, lavado por la lluvia, mostraba una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «¿Qué haces aquí?», preguntó él cuando ella llegó a su lado, temblando por el frío y la emoción. «Vas a enfermarte». «Tú también», respondió ella simplemente. Se miraron en silencio mientras la lluvia caía sobre ellos, borrando momentáneamente las barreras, los contratos, las convenciones sociales. «No sé qué hacer», confesó Mateo finalmente. «No sé cómo enmendar tantos errores». Dorotea no tenía respuestas. Solo sabía que, en ese momento preciso, bajo la furia de los elementos, no quería estar en ningún otro lugar. Un mareo repentino la hizo tambalearse. Mateo la sostuvo instintivamente, sus brazos rodeándola con firmeza. «Estás helada», murmuró, preocupación evidente en su voz. «Vamos adentro». La levantó en brazos sin esfuerzo, como si no pesara nada, y caminó rápidamente hacia la mansión. Dorotea apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el latido acelerado de su corazón mezclado con el rumor de la tormenta. La fiebre mantuvo a Dorotea en cama durante 3 días. Entre delirios y momentos de lucidez, era consciente de una presencia constante a su lado. Mateo, cambiando compresas frías en su frente, sosteniendo tazas de caldo contra sus labios, leyéndole en voz baja cuando la fiebre cedía temporalmente. Agatha había intentado asumir el control de la situación, pero Mateo se había mantenido firme. «Es mi esposa», había dicho con una autoridad que no admitía réplica. «Yo cuidaré de ella». Cuando finalmente la fiebre desapareció, Dorotea despertó una mañana para encontrar a Mateo dormido en el sillón junto a su cama, un libro abierto sobre su regazo. Por primera vez, lo veía verdaderamente descansar, su rostro relajado, libre momentáneamente de la carga que siempre parecía llevar. «Buenos días», dijo ella suavemente. Mateo despertó al instante, años de vigilancia nocturna habiendo afinado sus sentidos. «¿Cómo te sientes?», preguntó, acercándose para tocar su frente. «La fiebre ha desaparecido». «Gracias a tus cuidados», respondió ella con una pequeña sonrisa. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, tan diferente de los silencios tensos del pasado. «El niño, tu hijo», comenzó Dorotea. «¿Cuándo llegará?». «En 2 semanas», respondió Mateo, sorprendido por la pregunta. «He enviado a alguien de confianza para escoltarlo desde Lisboa». «Necesitará una habitación cerca de la nuestra», continuó ella. «La del extremo este del pasillo tiene buena luz por las mañanas. Y deberíamos contratar una institutriz, alguien que hable portugués y español». Mateo la observaba con asombro creciente. «Dorotea, no tienes que. Se llama Miguel, ¿verdad?», le interrumpió. «Lo mencionaste durante la fiebre». Mateo asintió, incapaz de hablar. «Miguel Ribeiro será bienvenido en Altabrisa», declaró ella con firmeza. «Es parte de ti, y tú eres», dudó un instante, «importante para mí». A partir de ese día, algo fundamental cambió entre ellos. Durante el desayuno, conversaban abiertamente sobre los preparativos para la llegada de Miguel. Mateo le contaba detalles sobre el niño, su afición por los barcos en miniatura, su habilidad para los idiomas, su sonrisa que aparentemente era idéntica a la de su padre. Por las noches, su ritual continuó, pero con una diferencia crucial. Ahora Mateo no esperaba a que las pesadillas atacaran. Simplemente aparecía en su puerta a la hora de dormir, como si fuera lo más natural del mundo. La primera vez que se recostó junto a ella en la cama, por encima de las mantas y completamente vestido, Dorotea contuvo la respiración. Pero cuando él simplemente tomó su mano y comenzó a contarle una historia sobre estrellas que guiaban a los marineros perdidos, toda tensión se disipó. Estos abrazos conscientes, elegidos libremente en lugar de provocados por el miedo o la necesidad, tejían lentamente un nuevo tipo de intimidad entre ellos.
una basada no en la pasión desenfrenada, sino en la confianza reconstruida pacientemente, noche tras noche. La mañana en que Miguel llegaría a Altabrisa, Dorotea despertó antes del alba. Se sorprendió al encontrar el otro lado de la cama vacío. Mateo solía quedarse hasta que ella despertara. Sobre la almohada había una nota escrita con su letra firme. En el acantilado. ¿Me acompañas? Siguiendo su intuición, Dorotea se vistió rápidamente y tomó el sendero que conducía al punto más alto de la propiedad. La brisa marina agitaba su cabello mientras avanzaba, el cielo comenzando a teñirse con los primeros colores del amanecer. Encontró a Mateo de pie al borde del acantilado, mirando hacia el horizonte donde el sol empezaba a asomarse. No se volvió cuando escuchó sus pasos, pero extendió su mano hacia atrás. Ella la tomó sin dudar. Aquí es donde Camelia eligió terminar su vida, dijo él después de un largo silencio. Vengo cada amanecer, desde hace años, a pedirle perdón. Dorotea apretó su mano, ofreciendo silencioso apoyo. Pero hoy, continuó Mateo, volviéndose finalmente para mirarla. Hoy vine a despedirme. El viento pareció detenerse un instante, como conteniendo la respiración ante la magnitud de esas palabras. No puedo cambiar el pasado, su voz sonaba clara, liberada de un peso invisible. No puedo deshacer el daño que causé, pero puedo elegir cómo vivir el presente, y con quién quiero compartir mi futuro. Tomó ambas manos de Dorotea entre las suyas, sus ojos fijos en los de ella. Nuestro matrimonio comenzó como un contrato, un acuerdo de conveniencia mutua, pero estos meses juntos han sido mucho más que eso. Dorotea sintió que su corazón se aceleraba. Hoy Miguel se unirá a nosotros, continuó él, y quiero que encuentre no solo una casa, sino un hogar. No solo dos personas que comparten techo, sino una familia. Mateo, te propongo un nuevo acuerdo, la interrumpió suavemente, uno sin cláusulas de separación, sin habitaciones divididas, sin vidas independientes. Un matrimonio real, Dorotea, si tú lo deseas también. El sol emergió completamente sobre el horizonte, bañándolos en luz dorada. Dorotea miró al hombre frente a ella, no al capitán distante que había conocido, no al viudo atormentado por la culpa, sino a Mateo, simplemente Mateo, con todas sus imperfecciones y su corazón finalmente abierto. Sí, respondió, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas, lo deseo. Esa noche, cuando Miguel ya dormía en su nueva habitación después de un día de nerviosismo y descubrimientos, Dorotea observó a Mateo trasladar sus pertenencias a la que ahora sería su habitación compartida. ¿Crees que podrás dormir?, preguntó ella mientras él se recostaba a su lado. Mateo sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Contigo, creo que finalmente podré descansar.